Hola, en este video vamos a estudiar funciones vectoriales. Arranquemos con la definición que estudiaron en la clase teórica. Las funciones vectoriales se simbolizan en general con letra minúscula, con una flecha arriba indicando que es vectorial. Tienen un dominio que es un subconjunto de los reales y la imagen es un subconjunto de Rn. En general vamos a trabajar con R2 o R3, pero se puede definir perfectamente para Rn. Entonces la fórmula queda de esta forma. G de t, t es una sola variable real, es G1 de t, G2 de t, Gn de t, ¿no? O sea, tengo un montón de componentes, todas funciones. Estas funciones G sub k les pongo, ¿no? Esa k iría desde 1 hasta n. Todas tienen el mismo dominio que la G y caen en el conjunto de los reales. O sea, son funciones escalares las que se estudian en análisis 1. Algunos ejemplos. El primero, tenemos esta función G con un cierto dominio que va de R en R2 y la fórmula de esta función es dos componentes. En la primera componente tenemos una función raíz cuadrada de 2t más 6 y en la segunda componente tenemos una función homográfica. Bueno, esto es un ejemplo de una función vectorial. Pongamos otro. En este ejemplo uno puede ver quién serían las componentes, ¿no?, de la función g. G1 es la cuadrática, la raíz cuadrada y G2 es la función homográfica. Pongo otro ejemplo. Esta función también va de R en R2. La función g es una función partida. Fíjense que en cada una de las ramas, la primera es para los t mayores o igual a 1, la segunda es para los t menores a 1, también tengo dos componentes. Entonces, si en esta función yo quisiera señalar quién es G1 y quién es G2, G1 tiene dos ramas también, G2 también, están partidas en el mismo punto. G1 habla de las primeras componentes, 5t y 3 sobre t, ¿no? 5t, 3 sobre t. Y G2 es de las segundas componentes, t cuadrado y 2t menos 1. Bueno, pongamos un ejemplo más. Podría ser uno de una función g que vaya de R en R3, entonces tendrá tres componentes. En este caso, la G1 es la exponencial, la G2 es la cuadrática y la G3 es la lineal. Yo en todos estos ejemplos puse funciones distintas, pero eventualmente podrían ser las G1, la G2 y la G3 la misma función. Eso depende de la función vectorial que tengas. Muy bien, entonces, ¿qué nos va a interesar estudiar de estas funciones? Lo mismo que en análisis 1, el dominio, los límites nos van a dar lugar a estudio de la continuidad, las derivadas y cuál es la interpretación geométrica que podemos hacer para este tipo de funciones. Arranquemos. Tenemos un primer ejercicio que dice hallar el dominio de las funciones del ejemplo anterior. Entonces, tomo la primera función, era esta que tenía la rama raíz cuadrada y la rama homográfica, y quiero calcular el dominio. El dominio dijimos que es este conjunto D incluido en R, entonces voy a decir que el dominio de la función son todos los t pertenecientes a los reales, tales que se puede aplicar la función, ¿no? Como hay dos fórmulas, yo miro la restricción de la primera componente y la restricción de la segunda componente. La primera es una raíz cuadrada, pido que el argumento sea mayor o igual a 0, y en la división que el denominador sea distinto de 0. O sea, por cada componente yo voy considerando las distintas restricciones. Esto seguramente en la teórica lo vieron como que el dominio de la función g es la intersección de los dominios entre todas sus componentes, ¿no? O sea, pido todas las restricciones de cada una. Esta intersección en lenguaje simbólico dentro del conjunto simplemente se cambia por una coma o podríamos poner el símbolo de la conjunción, ¿no? Esa especie de sombrerito chino. Bueno, si uno quiere avanzar en la resolución, entender qué intervalo, ¿no?, qué parte de los reales son estos, cumplen estos t, entonces nada, avanzo con la desigualdad, pasé el 6 restando, el 2 dividiendo, acá pasé el 2 sumando y ahí tengo la condición, las condiciones. Tengo que t es mayor o igual a menos 3 y que t no puede ser 2, o sea que desde menos 3 hasta 2, el 2 con paréntesis, y unión desde 2 hasta más infinito, ¿no? También podría haberlo escrito como de menos 3 a más infinito menos el 2. Lo escribí de esta forma. Entonces el dominio para este ejemplo es la unión de dos intervalos. Miremos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo teníamos esta función que era partida. Entonces para el dominio uno tiene que mirar qué pasa con los menores a 1, que es una de las particiones, y los mayores iguales a 1, que es la otra rama. Entonces miremos, para el menor a 1 tengo estas dos condiciones, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo una división, no puede ser que el denominador sea 0, y esta otra no tiene ninguna restricción, así que es la única restricción. Para los mayores iguales a 1 tengo lineal y cuadrática, no hay restricción ahí.
Entonces, como esta condición de t distinto de 0 además está en este intervalo, esa es la única restricción que me va a quedar. Así que el dominio me queda todos los reales menos el 0. Bueno, y el tercer ejemplo que teníamos, lo tengo por acá abajo, dice que la función g tiene estas tres componentes, y si miramos sus componentes son exponencial, cuadrática, lineal. Ninguna de estas tres funciones tiene restricciones, así que el dominio van a ser todos los reales. Bueno, el dominio, lo que hay que saber es esto entonces, que se calcula poniendo las condiciones de cada una de sus componentes. Ahora hablemos de límites. El ejercicio este dice calcular el límite cuando t tiende a 1 de g de t para las siguientes funciones, ¿no? Y son las mismas dos que antes. Entonces vamos a ir estudiando los límites para cada caso, o sea, qué diferencia hay entre que la función tenga una única fórmula a diferencia de que la función esté partida. Entonces fíjense que justo el punto donde yo les pido el límite, en el 1, es el punto donde está partida, porque donde no está partida no hay ningún problema. El problema es justamente ese caso, cómo se trabaja en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con el primero. La definición, a ver, ¿qué es el límite? El límite cuando t tiende a un t sub 0 de la función va a ser un par ordenado en este caso. ¿Por qué en este caso va a ser un par ordenado? Bueno, porque estoy trabajando en R2, ¿no? Esta definición uno la podría tener en R3 y entonces en vez de un par sería una terna y en Rn sería una n-upla. Bueno, ¿cuándo el límite va a ser un par ordenado de qué? Entonces, esos dos, L1 y L2, tienen que ser números, ¿sí? Acá fíjense que puse L1 perteneciente a los reales y L2 perteneciente a los reales. La diferencia con los límites en las funciones escalares, donde el límite podía dar infinito, acá no puede dar infinito. Yo no puedo tener un límite que sea 2, infinito. ¿Qué significa eso? O sea, eso no tiene sentido. Entonces, los dos tienen que ser números reales. ¿Y qué números van a ser? Bueno, van a ser los límites de sus componentes. O sea, si la g tiene dos componentes, como este caso, voy a poner el límite de esta función y el límite de esta otra. ¿Sí? El límite de la g sub 1, el límite de la g sub 2 y ordenados en el orden correspondiente, ¿no? Si alguno de estos dos límites no existe o da infinito, vamos a decir que no existe el límite de la g original. ¿Sí? Tiene que existir y ser un número real para poder decir que la función g tenga un límite. Entonces vamos a calcular los límites de la primera. Para el primer caso yo tomo el límite de la primera función y el límite de la segunda, ¿no? El límite de la g1, el límite de la g2, cuando t tiende a 1, porque eso era lo que decía el ejercicio. En este caso no hay mucho que hacer porque simplemente uno puede evaluar y la función ahí no es discontinua, así que simplemente reemplazo y me queda raíz cuadrada de 8, ese es el resultado del límite. Y acá lo mismo, ¿no? Cuando la t tiende a 1, al reemplazar me queda 2, ¿no? Porque me va a quedar 1 dividido menos 1 y 1 dividido menos 1 es menos 1, 3 menos 1 es 2. Entonces, la función g1 tiene como límite raíz de 8, sería el L1. Y la función g2 tiene como límite 2, o sea, el L2. Entonces mi función original, la g, tiene como límite el par ordenado raíz de 8, 2. ¿Sí? Listo. Bueno, miremos la segunda. La segunda es un poco más difícil. La planteo acá. Yo digo, bueno, en principio quiero hacer lo mismo. Quiero calcular el límite de cada una de sus componentes. Debería haber puesto g de t, g1 de t. Me falta. Debería estar escrito. En todas. Acá, 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 acá. Me lo comí. No sé qué pasa. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Bueno, quiero calcular el límite de la G1, pero la G1 está partida también, ¿no? Y la G2 también. Entonces, cuando yo quiero calcular el límite de la G1, como está partida en el 1, tengo que abrirlo en el límite cuando t tiende a 1 por derecha y cuando t tiende a 1 por izquierda. Por derecha uso la fórmula de arriba, ¿no? Para los mayores a 1, y por izquierda los menores a 1. Y calculo los dos límites, ¿no? Entonces cuando t tiende a 1, esto me queda 3 por 1, 3. Y abajo cuando me queda t tiende a 1, 3 dividido 1 también da 3. Coinciden y eso significa entonces que este otro límite vale 3. Si estos dos límites no coincidieran es porque este otro no existe, ¿no? Y si alguno de estos dos no existe, el límite original de la g no existe. Pero bueno, en este caso coinciden. Lo mismo hay que hacer para la g sub 2, o sea, tengo que tomar las dos componentes, ¿no? De esta, la de la rama de arriba y la de la rama de abajo. Entonces calculo los dos límites, la de t cuadrado y la de 2t menos 1. Aquí al costado lo puse. En este caso, cuando t tiende a 1, me queda 1 al cuadrado es 1 y 2 por 1 menos 1 también es 1. O sea que estos dos límites coinciden y dan 1, entonces el límite de la g2 es 1. Entonces, ¿qué tengo este 3 y este 1? Son los L1 y L2, límites, componentes del límite de la g. Entonces digo, el límite de la g es el punto 3, 1. Listo. Bien. Bueno,
Hemos estudiado límites, vamos a trabajar ahora con continuidad. El ejercicio dice analizar la continuidad de esta función a y esta otra b. La a es una función que va de R a R3 y tiene 3 componentes. La del caso b va de R a R2, tiene 2 componentes, pero es una función partida. Entonces veamos cómo trabajamos la continuidad. ¿Qué sabemos de la continuidad? Decimos que la función g, la vectorial, es continua si solo si cada una de sus componentes es continua en un t sub 0, en un cierto valor, si sus componentes son continuas en ese valor, para todas las componentes, ¿no? Si tiene dos componentes, si tiene tres, las tres componentes tienen que ser continuas en ese punto. Y si vos querés decir simplemente si la g es continua, para que sea continua tiene que ser continua en todos los t sub 0, ¿no? Entonces como que primero averiguas esto, si en todos los t sub 0 pasa que las componentes son continuas, y si tenés eso para todo t sub 0, entonces tenés que la g es continua. Bien, miremos entonces la primera función g. La primera función g dijimos que va de R a R3 y tiene 3 componentes. Ahora, esas 3 componentes son funciones continuas, donde están definidas, ¿no? O sea, el logaritmo es continuo de 0 a más infinito, donde existe, donde no existe, obviamente no va a ser continua. Ahora, ¿qué dominio le tengo que poner a la g para que las tres componentes estén bien definidas? Y bueno, el del logaritmo es la operación más restrictiva, ¿no? O sea que el dominio de esta g sería de 0 a más infinito. Entonces, bueno, vamos a decir que, como las tres componentes de g son continuas, sus tres componentes, por ser funciones continuas en su dominio, el dominio de cada una de estas g siempre va a ser de 0 más infinito. El de esta va a ser ese, y el de esta y el de esta tiene que ser el mismo para que todas tengan el mismo dominio, ¿no? Entonces la g es continua, ¿sí? Si yo miro la función vectorial y veo que sus tres componentes son continuas, no tengo que hacer ninguna cuenta. Digo, la función g es continua porque sus componentes son continuas. Listo, se terminó. Ahora, en el caso del ejercicio B, yo tengo una función partida y las funciones partidas son las candidatas ideales a no ser continuas, por lo menos no en todos sus puntos. Entonces uno tiene que mirar a ver qué es lo que le pasa para ver si es o no es continua. La vamos a mirar cada parte. Vamos a decir que como es una función partida, hay que analizarla en cada rama por separado. Entonces tengo dos ramas. Cada rama a su vez tiene dos componentes, ¿no? La rama de los positivos, la rama de los negativos y el cero. Entonces tengo una función g sub 1, que sería la primera componente, partida en dos ramas también, y una función g sub 2, que es la de las segundas componentes, también partida en dos ramas. Yo quiero ver si cada una de estas g es continua, ¿no? Sería mirar esto. Pero ¿dónde voy a analizar la continuidad de esto? ¿Cuál sería el dominio de la G? Entonces, observemos que yo voy a decir que el dominio de la G1 y la G2 son todos los reales. Y por lo tanto, el dominio de la G también. Eso es correcto a pesar de que acá tengo una función raíz cuadrada porque estoy mirando la rama de los positivos para la raíz cuadrada, ¿no? Entonces no hay restricción ahí porque cuando t es positivo, esta cuenta siempre se puede hacer. Para los negativos tengo que usar la rama de abajo, que es lineal y siempre se puede hacer, así que el dominio de la g sub 2 también son todos los reales. El de la g sub 1, obviamente, pues son dos polinómicas. Así que bueno, lo que voy a mirar para ver dónde podría ser la g vectorial discontinua o no continua es en el punto de corte. Ahí podrían pegarse mal las ramas. Entonces, mi único candidato a discontinuidad por el momento es el punto de corte, t igual a 0. Entonces, ¿qué quiero ver? Si las componentes g1 y g2 son continuas en ese valor. Si son continuas, va a resultar decir entonces que la g vectorial es continua. Entonces digo, bueno, miremos la primera, la g1. Uno tiene por definición de análisis 1 que una función escalar es continua en un punto si cuando la evalúas en el punto te da lo mismo que el límite. Entonces calculo g1 es 0. G1 es la de rojo. Cuando la quiero evaluar en 0 tengo que usar la rama de abajo, donde está el igual, ¿no? Reemplazo por 0, 0 al cubo más 5. Eso me da 5. De este lado tengo que calcular el límite, pero el límite de una función partida. Así que eso lo voy a hacer en un calculito auxiliar y voy a calcular el límite de cada rama cuando la t tiende a 0, que es mi candidato de discontinuidad. Calculo la rama de arriba por derecha. Las puse al revés, ahora me doy cuenta. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Entonces por derecha uso la rama cuadrática y por izquierda, los menores que 0, la rama cúbica. Y reemplazo por 0 porque son polinómicas, ¿no? Así que simplemente evalúo y ya. Me queda que las dos valen 5. Como las dos valen lo mismo, es porque este límite entonces vale 5. Y como 5 es igual a 5, tengo entonces que la G1 es continua, ¿sí? Listo.
Ahora tengo que mirar lo mismo con la G2. O sea, solo tengo la continuidad de la primera componente. Para que la G sea continua, las dos componentes tienen que ser continuas. Miremos G2. G2 es continua en el t igual a 0 si cuando la evalúo en 0 me da lo mismo que el límite. ¿Dónde evalúo? En la rama de abajo, donde tengo el menor igual. Cuando reemplazo por 0 me queda 3 menos 0, 3. La rama de la derecha, el límite, perdón, el miembro de la derecha, el límite este es el límite de una función partida, cálculo auxiliar, las dos ramas por separado. Reemplazo por 0, me queda raíz de 9, 3, y 3 menos 0, 3. Coinciden los límites, quiere decir que este límite da 3. Y son iguales, eso significa que entonces mi función G2 es continua. ¿Qué acabamos de demostrar? Que para esta función g partida en dos ramas, las dos componentes, ¿no? Partida en dos ramas. Ramas son horizontales. Esto es una rama, esto es otra rama. Entonces, partida en dos ramas, pero en sus dos ramas, las dos componentes, esto es vertical ahora que estoy mirando, ¿no? La roja y la azul, son continuas. Entonces, como las dos componentes son continuas en el 0, la función g es continua en el 0. Por lo tanto, la g es continua en el 0. Pero yo dije, este era mi único punto donde podía no ser continua. Entonces es continua todo el tiempo, ¿sí? Entonces digo, por lo tanto, g es continua. Bien, ese fue el análisis de la continuidad de esta función partida. En la práctica tienen este tipo de ejercicios y hay que ir como explicando bastante. Las cuentas son generalmente bastante pavas, pero uno tiene que ir describiendo qué es lo que está demostrando. Muy bien. Pasamos de la continuidad a calcular la derivada en un punto para las siguientes funciones. Son las mismas funciones del ejemplo 1. Me pide la derivada. Entonces yo miro y digo, bueno, ¿cómo va a ser la derivada de una función? En principio, si sus componentes son derivables, derivo, ningún problema, ¿no? O sea, la derivada en un punto va a tener dos componentes, porque va a tener dos componentes la función, entonces va a tener dos componentes las derivadas. ¿Y quién van a ser esas componentes? Bueno, van a ser la derivada de la primera componente evaluada en el punto que vos querés y la derivada de la segunda componente evaluada en el punto que vos querés. Tengo que derivar cada una de estas y evaluar. Eso es lo que dice esencialmente, ¿no? Derivo la G1, evalúo, derivo la G2, evalúo, me da dos numeritos, los armo acá. Tienen que ser reales, ¿no? Bueno, obvio, las derivadas no te pueden dar infinito, eso seguro, pero por las dudas. Si no se pudiera derivar o no se pudiera evaluar, porque capaz que justo un punto del dominio no está en el dominio de la derivada, bueno, en ese caso vamos a decir que no existe la esta de acá no existe y por lo tanto esta otra no va a existir, ¿no? O sea, no existe la derivada de la función vectorial. Si no existe una de las dos derivadas de las escalares, tampoco va a existir la de la vectorial. Bueno, miro mi primera función. Mi primera función tiene dos componentes derivables. Ninguna duda sobre la derivabilidad de esto en el 1, porque el dominio, bueno, habíamos dicho que eran desde menos 3 hasta el más infinito menos el 2, ¿no? En el 1 no hay problema con esta función. Entonces la puedo derivar cada rama y puedo evaluarla. Esta cuenta la puedo hacer. Entonces digo, bueno, ¿cómo pasa eso? Derivo. Fíjense que para derivar uso la regla cadena, ¿no? En este caso me queda 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de la función por la derivada de lo de adentro. La otra la quiero derivar, el 3 derivado da 0 y la derivada de esta parte es menos 1 sobre s elevado al cuadrado por la derivada de lo de adentro. Debería haber puesto un por 1, que no lo puse porque es medio pavo, pero podríamos haberlo puesto por regla de cadena. Esas son las funciones derivadas de las componentes. Acá me dice que la tengo que derivar y evaluar. Entonces hago un pasito más donde evalúo la de arriba y evalúo la de abajo en el t0 que me están diciendo. En este caso es un 1. Reemplacé por 1, ¿sí? Simplemente eso. Estos dos se cancelan y me queda 1 sobre raíz de 2 por 1 más 6. 1 sobre raíz de 8. Y acá abajo reemplacé por 1. Me queda 1 menos 2 me da menos 1 al cuadrado positivo. Así que me queda menos 1 dividido 1 menos 1. Esas son las dos componentes. Serían el b1 y el b2. Entonces, ¿qué digo? Bueno, que la derivada de la función vectorial está formada por esas dos componentes. Una pavada, derivar cuando la función es derivable. Ahora, ¿qué pasa cuando la función es partida y uno no sabe si vale derivar, ¿no? Y justo te están pidiendo la derivada en el punto donde está partida. Bueno, para este caso, ahí lo copié de nuevo, tengo la G1, tengo la G2, tengo que tener muy claro eso, y quiero calcular la derivada de la G1 en el 1. Pero como está partida, la tengo que hacer por definición. Acá escribí la definición de la derivada, ¿no? La derivada en un cierto punto, en este caso en el 1, es la función evaluada en un t menos la función evaluada en el 1, eso es porque a dónde tiende,
t menos 1. Yo usé esta versión de la derivada, pueden usar la versión de h o la del cociente incremental de delta x, cualquiera está bien de las definiciones de derivadas para funciones escalares. Fijémonos que g1 de 1, el 1 está en la rama de arriba, así que cuando reemplazo me queda 3 por 1, me queda 3. ¿Sí? Y g1 de t, cuando yo hago que t tiende a 1, si es positivo tengo que usar la rama de arriba, si es negativo tengo que usar la rama de abajo. Entonces, como en esta g1 de t no sé cuál de las dos tengo que usar, voy a calcular ambas, ¿no? Por derecha y por izquierda. Por derecha, para los mayores a 1, usa la rama de arriba, puse 3t. Y por de izquierda, no sé, cuando el límite con t tendiendo a 1 por izquierda, usa la rama de abajo, 3 sobre t. Le puse el menos 3 y después abajo en el denominador siempre t menos 1. Y ahora hay que hacer estas cuentas. En principio recuerden que siempre que uno plantea una derivada le queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Si yo acá quisiera reemplazar me va a quedar 0 sobre 0. Y ahí tengo que resolver, bueno, técnicas que han estudiado en análisis 1, no sé, factor común 3 y se simplifica, regla del L'Hopital, ¿no? Derivan arriba, derivan abajo, bueno, cualquier regla que conozcan para calcular límites con indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Yo acá hice la cuenta esa de sacar factor común y simplifiqué, me quedó 3. Y acá usé el L'Hopital y me quedó menos 3. ¿Sí? No puse las cuentitas, pero la pueden hacer ustedes o preguntar si tienen dudas, si no les da. Pero ¿qué pasó? Bueno, calculé los dos límites por derecha y por izquierda y me dio distinto. Si me hubieran dado los dos 3 o los dos menos 3, yo hubiera dicho que g' en 1 valía el resultado este. Pero como tengo dos valores distintos, quiere decir que g' en 1, esto que está acá arriba, no existe, no es un número real. No, depende por dónde vaya, tengo dos valores diferentes. Y entonces eso me habla de que no existe la derivada de g1. Y si no existe la derivada de g1 en 1, tampoco va a existir la derivada de la función vectorial, ¿sí? Así que no existe esa otra. Si esta hubiera coincidido, tendría lo que sería el b sub 1. Y después tengo que hacer lo mismo con la g sub 2, que también es una función partida. En este caso no lo hice, pero bueno, si lo hiciera justo la g sub 2, sí coincide la derivada de esto y de esto, evaluado en 1, ambas dan 2. Pero bueno, no alcanza con que solamente exista la derivada de g2 en 1, tiene que existir la de g1 y la de g2. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Calculamos dominio, calculamos con límites y continuidad, calculamos derivada, nos falta interpretación geométrica, ¿sí? Vamos con eso. Interpretación geométrica. Dice, sea g, una función vectorial, de D a Rn. Esta D entendamos que es un dominio en los reales, ¿sí? No, debería haberlo puesto. Podría haber puesto una I. A veces se pone una I de un intervalo. Pero bueno, en principio pongamos D. Y la interpretación geométrica se da donde existe geometría, ¿no? En R2 y en R3. Otra cosa, R4, R5, no sé cómo son esos espacios vectoriales. O sea, no tiene una interpretación geométrica. Puedo pensar en, no sé, en R4 como que es un espacio de vectores con 4 componentes, pero geométricamente no tengo una interpretación. Entonces, suponete que tenés una función con un dominio, un subconjunto de los reales y que llega a R2 o a R3. Si se cumple que el dominio es conexo, ya estudiamos conexo en el video anterior, un conjunto conexo en R va a ser un intervalo, ¿sí? Puede ser abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, no acotado, ¿no? Podría ser de 4 a más infinito, por ejemplo, o podría ser acotado, no sé. Pero lo importante es que sea conexo. Y si además la función g es continua, es decir, cada una de sus componentes son continuas, vamos a decir que el conjunto imagen de G es una curva. Una curva en el conjunto imagen, en el codominio, digo, en R2 o en R3, depende de cada ejemplo. Bueno, voy a poner ejemplos para explicar esto. Entonces pongo acá un caso donde tengo una función G, cuyo dominio es el intervalo 0,3, su codominio es R2, y la fórmula de G es esta que está acá. T cuadrado menos 4, T más 1. Está claro que cae en R2, tiene dos componentes. Ahora observemos que el dominio es conexo y la función g tiene cada una de sus componentes continuas. ¿Por qué son continuas? Porque son polinomios, una de polinomio de grado 2 y otra de grado 1. Entonces, como el dominio, el intervalo donde está definido es conexo y la función es continua porque sus componentes son polinómicas, la imagen de esta función es una curva en R2. No lo aclaré, pero bueno, se entiende que está acá. ¿No? Entonces dibujemos esto. Acá voy a dibujar el dominio.
¿no? De 0 a 3. Es un intervalito cerrado en este caso. Podría haber sido abierto, podría haber sido no acotado, ¿sí? Tipo de 0 a más infinito. Cualquier intervalo, que sea un intervalo. No vale dos intervalos. Pues yo, por ejemplo, tuviera de 0 a 3, unión de 4 a 8, eso no me sirve. Porque eso no es conexo, está separado, se puede separar en dos abiertos. Tiene que ser un solo intervalo. Este es el dominio. Cuando yo a los distintos valores de t le asigno los valores del dominio, voy generando puntos de R2, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que la imagen va a formar una curva. Yo acá ya tengo hasta el dibujo hecho, porque me sirvió, es fácil hacerlo en este caso. ¿Cómo se arma esto? Bueno, uno lo que hace, esta es la curva C, y esta es la imagen. Podría ir haciéndolo, digamos, si no tenés ni idea cuál es. Ahora después les vamos a mostrar técnicas para encontrar el dibujo, ¿no? Pero una forma que uno puede entender para arrancar es que lo que está pasando es que t toma valores entre 0 y 3. Todos los valores posibles. Yo puse, por ejemplo, ¿qué pasa si g vale 0? Perdón, si t vale 0, el primer valor posible, ¿no? El 0. Cuando pongo 0, acá me queda menos 4, 1, menos 4, 1. Ese es un punto en R2. ¿Qué punto? Este. Menos 4, 1. A ese se le llama el punto inicial de la curva, porque es el primer valor que puede tomar la t. Puedo ir tomando otros valores acá adentro, cualesquiera, son infinitos. Los infinitos puntos de acá me van a ir dando los diferentes puntos los infinitos puntos de la curva. Yo, por ejemplo, dije, bueno, a ver, agarro el 1. Cuando reemplazo por 1 acá me queda 1 al cuadrado menos 4, eso da menos 3, y 1 más 1, 2. Este es otro punto de la curva, el menos 3, 2. Fíjense que en este caso está como a distancia, no a distancia, no, pero digo, van de uno en uno. Ahora, ¿qué pasa si tomo 2, ¿no? El segundo que está acá. Cuando reemplazo en 2 me queda 2 al cuadrado 4, menos 4, 0, y 2 más 1, 3, 0, 3. Ese punto es este otro que está acá, ¿no? Es como que acá fui de uno en uno con la t, pero de repente acá se empiezan a alejar. Y eso porque la fórmula no es lineal, entonces puede pasar cualquier cosa, ¿sí? No esperen como que todos los puntitos estén a la misma distancia. Si vos vas de uno en uno acá puede pasar cualquier cosa. Después agarré el último valor posible, el 3, reemplacé, 3 al cuadrado 9, menos 4 me queda 5, y 3 más 1, 4. Y me quedó este otro. Este se llama punto final de la curva. Cuando el intervalo es cerrado, tiene un primer elemento y un último elemento, entonces tenemos un punto inicial y un punto final. Si por ejemplo fuera de 0 a más infinito, no habría punto final, esta curva seguiría infinitamente. Bueno, a veces depende también de la curva. En principio no habría punto final, pero bueno, uno puede hacer alguna interpretación o algo por el estilo. Dejémoslo así por el momento. ¿Qué quiero mostrarles entonces con esto? Bueno, que todos los puntos que no marqué son los puntos que están entre 0 y 1, o sea, todos los puntos que corresponden a valores de t que están entre 0 y 1, entre 1 y 2 y entre 2 y 3, ¿no? Yo puse los enteros porque las cuentas son fáciles, nada más. Pero bueno, la curva va a estar formada por los infinitos puntos dados por los valores de t entre 0 y 3. Bien, me quedó un cuadrado. ¿Y qué significa? Acá copié lo mismo, pero quiero mostrarles lo siguiente. Esta forma de escribir la curva, o sea, de interpretar que una función vectorial g me devuelve una curva, se llama la ecuación vectorial o una parametrización de la curva. ¿Sí? Es la ecuación como un vector de la curva. Se puede dar también una ecuación cartesiana de la curva. En este caso, la idea para dar una ecuación cartesiana quiere decir con ejes x e y solamente, ¿no? Entonces, yo debería decir, bueno, esto es x, esto es y, y ver si consigo manipular un poco esas ideas para que me quede una ecuación solo con x y con y, que no tenga un parámetro t. Por eso se llama parametrización, porque tiene un parámetro t. Entonces, lo que voy a hacer es decir, x es t cuadrado menos 4, e y es t más 1, ¿no? Lo escribí acá abajo. Y ahora manipulo un poco estas ecuaciones. ¿En qué sentido? Bueno, quiero que me desaparezca la t. Entonces lo que voy a hacer es despejar en una y reemplazar en la otra. Voy a despejar en la de abajo porque es más fácil que despejar en la de arriba, ¿no? Entonces me queda, fíjense, pasé el 1 restando, me quedó y menos 1 igual a t, y lo reemplacé en la de arriba. En la de arriba donde había una t puse y menos 1 al cuadrado menos 4. Entonces me quedó esta ecuación que ya no tiene t. Esa sería la ecuación, acá apareció porque había un cuadrado ahí abajo. Me queda una ecuación cartesiana, ya no depende de t, del parámetro de la parametrización, solamente depende de las variables del conjunto imagen, ¿no? La variable x y la variable y. Ahora bien, esto que está acá es la ecuación de una parábola acostada, infinita. Con sus dos ramas van a hacer esto y así van a seguir la rama de acá abajo.
yo en realidad no tengo toda la parábola, tengo un pedacito de la parábola. Y eso se debe a que en la parametrización, la función original, los valores de t no eran todos los reales, eran solamente de 0 a 3. Entonces, al estar acotados los valores de t, van a estar acotada, digamos, la parábola, no va a ser toda, va a ser un pedacito de la parábola. Entonces, ¿cómo descubro yo cuál es la condición acá? Porque acá no puedo poner que la t tiene que estar entre 0 y 3, si no hay ninguna t. Entonces lo que tengo que hacer es dar condiciones sobre x o sobre y, ¿sí? De dónde a dónde van. Entonces lo que quiero mostrar es cómo consigo esas condiciones. Esas condiciones en general se miran desde el intervalo. Yo tengo que mi t va de 0 a 3 y lo que voy a hacer es modificar esta inecuación para formar la de x o la de y, cualquiera de las dos. Como la de y es más fácil, voy a ir por esa. Digo, acá tengo t y yo quiero llegar a t más 1. Lo que tengo que hacer es en los tres miembros de la inecuación sumar 1. Sumo 1, sumo 1, sumo 1. Me queda 1, t más 1 en el medio, 4. Y entonces donde dice t más 1, yo puedo poner y porque son iguales. Y ahí me aparece entonces la condición sobre la y. La y de 1 a 4. Fíjense que la y, este es el eje y, ¿no? Va desde 1 hasta 4. Esos son los valores que toma. Bueno, en este ejemplo, por ejemplo, no podría haber hecho lo de la t, porque cuando uno eleva al cuadrado tiene que tener un poco de cuidado, ¿no? Ahí qué pasa con la x. Si bien la x se mueve entre menos 4 y este valor que es 5, si no me equivoco, hay que tener cuidado porque sabemos que esta rama viene así, pero la parábola después va para abajo. Y si yo solamente pongo valores de x, también estaría considerando esta otra rama. ¿Sí? En este caso, es más fácil armar la de y y además es la correcta. La de x no corresponde, me devolvería valores que no acotarían esta sola rama de la parábola, me darían también un pedazo de la rama de abajo. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado ahí cuando uno pasa de las ecuaciones cartesianas a las paramétricas y chequear que te haya quedado bien definido el intervalo de las variables. Basta con que dé el intervalo de la y de dónde a dónde para que la x quede bien definida. Si querés, podés también definir de dónde a dónde va la x. Podés hacerlo mirando el dibujo, a veces es tan obvio que lo podés hacer ahí, tipo agregarle acá abajo una ecuación que diga y la x se mueve entre menos 4 y 5. Y bueno, es como redundante, pero no está mal. Bueno, entonces una curva puede venir dada por una ecuación vectorial o puede venir dada por una ecuación cartesiana. Ejercicio. Dice, dada esta función vectorial, explicar por qué la imagen de esa función es una curva, llamémosla C, hallar una ecuación cartesiana para C, lo mismo que hicimos antes eventualmente, ¿no? Graficarla y después me dice hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto G de 2/3 pi. Bueno, es un montón, vamos de una cosa a la vez. Explicar por qué la imagen de G es una curva. Entonces, en las diapositivas anteriores vimos que para que sea una curva, el dominio tenía que ser conexo y las componentes continuas. Y eso es exactamente lo que pasa, y es lo que escribo en la justificación. La imagen de G es una curva, puesto que su dominio es conexo, ¿no? Es un solo intervalo. Y la G es continua porque sus componentes son funciones continuas. ¿Qué tipo de funciones son? Sinusoidales, ¿no? Senos y cosenos son de la familia del seno. Así que escribí eso. Y con eso me alcanza para justificar que es una curva. Se va a llamar C. Ahora bien, me dice hallar una ecuación cartesiana. Entonces yo podría arrancar como antes, decir, bueno, para el ítem B, la componente X es la primera, la componente Y es la segunda, y quiero despejar T. Tengo serios problemas porque son funciones trigonométricas y las trigonométricas, si bien tienen inversa, son unas inversas complicadas que no existen en todos los reales. Y no sé si quedan bien definidas de 0 a pi. Eso hay que acordarse un poco cómo son la inversa del seno y la inversa del coseno. Y si uno se pone a despejar alocadamente, puede meterse en problemas. Les muestro algo que no funciona, pero para que vean el caso. Suponete que yo quiero despejar y digo, bueno, voy a despejar de la de abajo, como hice antes. Paso el 2 dividiendo y el seno para el otro lado como su función inversa arcoseno. Primero no sé si me quedó bien definida para los valores de la Y que tengo, de las T que tengo. ¿Qué sé yo? Yo no tengo idea. Pero ponle que decís, bueno, yo me entrego y confío en que está bien definida. Entonces digo, bueno, ahora reemplazo t en la de arriba, ¿no? Y me queda x igual a 3 coseno de arcoseno de y sobre 2. Y está bien, me queda una fórmula que no tiene t, pero anda a graficar eso. No tengo ni idea qué función es esto, qué forma tiene esa curva. Entonces no es una buena estrategia hacer eso, despejar senos y cosenos. En cambio, lo que es una buena idea
es usar la identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica dice coseno cuadrado más seno cuadrado te da 1. Te sacás de encima las t, esa es la gracia. Entonces yo digo, acá no tengo coseno cuadrado, tengo 3 por coseno cuadrado. Y lo mismo con el seno, no tengo, perdón, ni siquiera el cuadrado, ¿no? Tengo 3 por coseno. Y acá lo mismo. Bueno, puedo pasar el 3 para el otro lado y el 2 para el otro lado dividiendo, eso lo podría hacer. Y ahora tengo unas ecuaciones donde podría elevar al cuadrado. Digo, bueno, elevo los dos términos al cuadrado, ¿no? Los dos miembros, perdón, este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado y este al cuadrado. Y ahora me aparecieron el coseno y el seno cuadrado. Si yo sumo, o sea, si yo sumo estos dos miembros izquierdos, me tiene que dar, perdón, miembros derechos, me tiene que dar 1. Entonces la suma de estos dos me tiene que dar 1. Y esa es la ecuación. X cuadrado sobre 3 más y cuadrado sobre 2 igual 1. Y esta es la ecuación muy feliz de una elipse, ¿no? Entonces ya sé ahora qué está describiendo este tipo de ecuación. Una elipse. Cuando uno ve coseno, seno, eso describe una elipse. ¿Con qué semiejes? Mira, lo mismo que dice acá, 3 y 2, ¿no? 3 y 2. Así que bueno, genial, cuando uno lo ve, ya después se lo acuerda para el futuro. El único tema es que como el intervalo no son todos los reales, no sé si describe toda la elipse. Describe algunos puntos de la elipse. Para definir cuáles son, hay que mirar con un poco más de cuidado esta parametrización. Entonces, por ahora voy a anotar simplemente que me falta la restricción. ¿Es la ecuación cartesiana? Sí, pero falta la restricción. No sé si es toda la elipse o un pedacito de la elipse. ¿Y qué pedacito en todo caso? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Ahí volví a copiar lo mismo más arriba, simplemente la función y lo que habíamos llegado. Y miremos qué pasa con el punto inicial y el punto final, así a ver si nos da una pista de qué parte de la elipse es, ¿no? Entonces yo reemplazo por el 0 y por pi en g, ¿no? El punto inicial era cuando reemplazo por 0, g de 0, reemplazo. Y el punto final es g de pi, reemplazo. Bueno, cuando reemplazo acá me queda 3 por coseno de 0 más 2 por seno de 0. El coseno es 1, el seno me da 0, así que me queda 3, 0. Y el punto final es este. Entonces, bueno, en mi dibujo digo, bueno, tengo que dibujar una elipse de centro 0, 0 y semieje es 3, 2. Este es mi punto inicial y este es mi punto final. La elipse va a ser una cosa así si fuera completa. Pero entonces, entonces, ¿qué parte es? ¿Es la parte de arriba o es la parte de abajo? ¿No? Y yo estoy haciéndolo como en sentido antihorario, como si supiera cómo gira. Lo cierto es que esta parametrización gira en sentido antihorario, pero eso no queda muy claro. Entonces lo que puedo hacer si no estoy súper seguro o si me llegan a cambiar la parametrización por algo parecido, es agarrar y buscar un punto en el medio. Por ejemplo, entre 0 y pi, cualquier valor que esté ahí, ¿no? Pi es 3,14, podría agarrar el 1, el 2, el 3, cualquier valor de este intervalo. Yo agarré uno que está segura, que es pi sobre 2. Y este punto lo evalúo acá, porque además es fácil hacer las cuentas, porque si yo agarro entre 0 y 3,14, 1, el coseno de 1, no de 1 pi, de 1, no es un número lindo, es un número irracional, entonces por ahí no está bueno para hacer las cuentas. Pero pi sobre 2 es mucho más fácil, cuando uno reemplaza el coseno de pi sobre 2 da 0 y el seno da 1. Entonces me queda 3 por 0 y 2 por 1. Me quedo ese punto, 0, 2. Y ahí ya entonces me da la pista de cómo está funcionando. Arrancó por acá, pero no fue para abajo, está yendo por arriba. Entonces me arma esa elipse. Esa es la curva C. ¿Sí? Y entonces acá, mirando el dibujo, puedo venir y dar la restricción ahora. Me doy cuenta que tengo que restringir. ¿Es la X o es la Y? Bueno, es la parte de arriba de la elipse. O sea que lo que tengo que restringir es la Y. ¿No? Voy a poner con Y positivo. Ahí me quedó la ecuación de la curva entonces. Muy bien. Otro ejercicio. Ah, no, otro no, perdón. Era la parte de graficarla. Me quedó una parte más, que es hallar la ecuación de la recta tangente en el punto G de 2/3 pi. Bueno, acá me guardé el gráfico de la curva y las ecuaciones por si las necesito. Me pide que halle la ecuación de la recta tangente a C en el punto este. Este punto, g de 2/3 pi, es como lo que me va a dar cuando yo reemplace la t por 2/3 pi, ¿no? Entonces voy a arrancar haciendo esa cuenta, viendo qué punto es en el dibujo que tengo yo. Cuando yo reemplazo 2/3 pi en t, me queda 3 por coseno de 2/3 pi. El coseno de 2/3 pi es menos 1/2, así que me quedo menos 3/2. Y el seno de 2/3 pi es raíz de 3 sobre 2, así que multiplicado por 2 me quedó el raíz de 3 solamente. Entonces ahí tengo el punto. Lo voy a llamar Q y lo voy a dibujar acá. Menos 3/2 es 1,5 negativo, ¿no? 1,5 negativo y raíz de 3 es 1,7 y algo. Bueno, ahí está. Menos 1,5, 1,7. Ese es mi punto Q.
Y lo que yo quiero entonces es encontrar la ecuación de la recta tangente en ese punto. Entonces va a ser una recta más o menos así, la dibujé ojitos, ¿sí? Como para explicarme simplemente. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación? Bueno, es una recta. Todas las rectas de R2 y las de R3 también, pero con vectores de R3, se escriben de esta forma, ¿no? Lambda por un vector director más un punto de paso. El punto de paso lo tengo, es el punto Q. Lo que necesito es el vector director. ¿Qué inclinación tiene esa recta? Para eso vamos a usar un resultado que han estudiado en la teórica que dice que si G de D en Rn es una parametrización de una curva, la derivada evaluada en el punto es el vector director de la recta tangente en el punto G de T0, ¿no? El T0 tiene que estar en el dominio. Entonces, el T0 para nosotros sería el 2/3, es donde estamos trabajando. Está en el dominio, ¿no? Está acá adentro, entre 0 y pi está 2/3 pi, es menos de un pi, es 0,66 pi, ¿no? Esto, y acá está un pi. Entonces, yo tengo el punto, lo que necesito es la derivada, tengo el punto, tengo el T0, punto del dominio. G de T0, un punto en la imagen, el que llamé Q. Y ahora necesito la derivada de G evaluada en el T0 y eso va a ser el vector B, la dirección. Entonces necesito derivar y evaluar. Bueno, hago eso. Acá tengo el T0 y digo, calculo la derivada de esto, sus dos componentes. La derivada de la primera componente, 3 por menos seno de t, así que me quedo menos 3 seno de t. Y la derivada del coseno es seno, ¿no? 2 por coseno. Esa es la derivada en t. Yo necesito la derivada en el t0, o sea que la tengo que evaluar en el 2/3 t. La evalúo, reemplazo por 2/3 t acá y acá. Y hago la cuenta, a ver cuánto da. En este caso yo hice la cuenta, me quedó menos 3 raíz de 3 menos 1. Muy bien. Entonces, este vector que está acá va a ser el vector director de la recta tangente, el v que tengo acá. Puedo agarrar este, que tiene las dos componentes positivas, o puedo agarrar el positivo, ¿no? Yo escribí la recta tangente, puse xy igual lambda por, y en vez de poner este vector, puse las dos componentes positivas, como si hubiera multiplicado por menos 1, ¿no? Un múltiplo de este. Más, y el punto de paso. El punto de paso era el q, ese ya lo teníamos. Así que bueno, esa es la ecuación de la recta tangente. Lo nuevo, digamos, de la interpretación es que para encontrar la dirección de una recta tangente tenés que calcular la derivada y valorar el punto. Ponemos más ejercicios. El siguiente dice hallar una ecuación para la recta tangente y para la recta normal a la curva C parametrizada por esta cosa. Esta G va de R en R2, tiene esta fórmula y me dan un punto. Entonces, fíjense que si yo quisiera dibujar esto, no tengo idea. Y si quisiera encontrar las ecuaciones cartesianas, la ecuación cartesiana tampoco sería algo fácil, porque la fórmula es horrible. Esto E a la seno de t menos 1 no lo despejo jamás. Así que no voy a poder encontrar la fórmula de la ecuación como si fuera una función. Entonces digo, bueno, a ver, pensemos un poco. Tengo el punto, ¿no? El menos 2, 0. Me dicen que por ahí pasa la curva, o sea que calcule la recta tangente, la recta normal a la curva en el punto este. O sea que mi curva va a ser, no sé, una cosa cualquiera de esta forma, pasando por ahí. Y me piden la recta tangente ahí. Esa es la recta tangente. Y la recta normal es una recta perpendicular a esta otra, que también pasa por el mismo punto. Así que lo que necesito es la ecuación de la recta tangente, que como antes, la dirección es la derivada y el punto de paso es la función evaluada en el t0. Y la recta normal, que va a ser una recta, o sea que va a tener también ecuación de mu por un cierto vector más un punto de paso. Pero acá hasta ya le puse que es el mismo punto de paso, ¿no? Porque pasa por el punto este donde vamos a trabajar. Y la dirección, ¿cuál va a ser? ¿Tengo que hacer alguna cuenta nueva, algo distinto? Hay una relación muy fuerte entre la recta tangente y la recta normal, es que son rectas perpendiculares. Entonces sus direcciones, B y W, tienen que ser perpendiculares. Si yo tengo el B, después construyo rápidamente el W. Bueno, ahí tengo toda la teoría, si quieren, para resolver este ejercicio. Necesito el T0, necesito evaluar en el T0 y la derivada del T0. Bueno, a ver, averigüemos el valor de T0. ¿Cuánto tiene que valer, no? Porque esto es un punto. Estas son coordenadas para X y para Y, no para un T. No me dicen cuánto tiene que valer la T. Lo que yo sé es que hay algún valor de T que hace que cuando reemplace en esta cuenta me da menos 2, 0. Entonces lo que digo es eso. Agarro la G y la igualo al punto. A ver cuánto tiene que valer la T. Agarro la fórmula y la igualo al punto.
y la igualo componente a componente, ¿no? Acá la desacoplé en dos ecuaciones escalares. Esto era una ecuación vectorial, ahora la desacoplé en dos ecuaciones escalares y las resuelvo. ¿Cómo las resuelvo? Como puedo, o sea, la que sea más fácil resuelvo. Acá tengo una que anda a despejar esto y una que es cuadrática. Resolvamos la cuadrática. La cuadrática tiene dos soluciones, 1 y 0, esta en particular. Me fijo si alguna de estas dos me sirve para esta ecuación y es una de esas, o las dos capaz que son, no sé, depende, voy probando, ¿no? Entonces pruebo con 1, me queda t menos, o sea, 1 menos 1, 0, seno de 0, 0, e a la 0, 1, 3 por 1, 3, 1 menos 3, menos 2. Este va. Cuando reemplazo por 0, no, ¿no? Porque me va a quedar e a la no sé cuánto, no me importa, eso va a ser positivo, menos 0, porque 3 por 0 es 0, entonces me va a quedar algo positivo igual a menos 2. Esta no funciona. O sea que la única que sirve es t igual 1. Muy bien, entonces tengo el t sub 0, ¿no? Vale 1. Entonces, bueno, vamos a averiguar el punto. En realidad no hay nada que averiguar del punto, el punto ya lo teníamos desde el enunciado. El punto debería ser g evaluado en el 1, y efectivamente cuando reemplazo acá por 1 me queda menos 2, 0, es este punto, ¿no? Así que bueno, genial. Calculamos el vector director, este otro necesitamos. Bueno, necesito la derivada y evaluada en el punto. Así que agarro esta función horrible y la derivo. Entonces la voy a derivar, la derivada de la exponencial queda igual, multiplicado por la derivada del exponente, que la derivada del seno es coseno, el argumento queda igual, multiplicado por la derivada del argumento, la derivada de t menos 1 es 1. Menos la derivada de este otro término, que es 3, coma, y ahora viene la derivada del miembro cuadrático, ¿no? Es 2t menos 1. Así que me quedó esa fórmula de la derivada. Yo no quiero la derivada, quiero la derivada evaluada en el t0, que sería reemplazar por 1. Así que vengo a toda esta fórmula, reemplazo por 1. Hice la cuenta, ¿no? Acá me queda e a la 0 por coseno de 0, que es 1, por 1. O sea, toda esta cuenta me da 1. Menos 3 me quedan menos 2. Y 2 por 1 menos 1 es 1. Este, entonces, es el vector tangente. Me queda un poco lejos el igual. Bueno, y entonces lo que voy a hacer es armarme la recta tangente. Ya tengo el b y tengo el punto. La recta tangente es xy igual lambda por, y en el lugar del vector pongo lo que tengo el vector, menos 2, 1. Y el punto de paso es el punto que me dijo el ejercicio, menos 2, 0. Ahora bien, para la recta tangente, ¿qué hago? Cambio el b por un w ortogonal, ¿no? Entonces va a ser muy parecida, pero puse un w ortogonal. ¿Cómo hacíamos un ortogonal en R2? Cambiabas de lugar las coordenadas y le cambiabas el signo a una, ¿no? Entonces puse el 1 adelante, el 2 atrás y le cambié el signo al 2. Y me quedó un vector ortogonal anterior. Listo, así ya se terminó el ejercicio. Bueno, otro ejercicio. Esta es una curva en R3. Dice, da la curva parametrizada por G, en cuyo dominio es de 0 a 6pi a R3, tal que G tiene esta fórmula. Esbozar un gráfico, me pide que grafique en R3. Hallar la ecuación cartesiana de la recta tangente en el punto, lo mismo que antes, pero en R3, nada va a cambiar. Y en vez de pedirme la recta normal, ahora me dice hallar la ecuación del plano normal AC en este punto. Ahora no voy a tener una recta, sino todo un plano perpendicular a la recta. Bueno, vamos de a una cosa a la vez. Empecemos por esbozar el gráfico. Para esto lo que hice es formar un videíto con el GeoGebra porque me es más fácil. Ustedes a mano lo que pueden hacer es como ir reemplazando valores de la t entre 0 y 6pi. Pero también quiero que piensen esto, que lo miren y se vayan dando cuenta de lo que va a pasar. Fíjense que coseno seno, esto describe circunferencias, ¿no? Cuando lo elevo al cuadrado me queda coseno cuadrado, sería x cuadrado más y cuadrado igual 1. O sea que me va a describir una circunferencia radio 1. Pero la z, que es la altura a la cual va a estar esa circunferencia, va cambiando, ¿no? Los puntos de la circunferencia no van a estar todos a la misma altura, todos a altura 0 en el plano XY. Van cambiando con el valor de la t. Entonces va a ser como una circunferencia, o en realidad van a ser como los puntos de la circunferencia que van cada vez más arriba. Entonces, miremos este videito que armé. Acá podemos ver en el plano XY, el espacio tridimensional X y Z, el punto donde arranca, ¿no? Yo acá tengo, bueno, las coordenadas, y ahí cómo se empieza a mover el punto a medida que la t va cambiando, ¿no? Coseno, seno, t. Uno puede ver cómo la hélice va creciendo, ¿no? O sea, como este es una especie de resorte. Ahí le vamos a hacer un poco de zoom. Y vamos a mirar de nuevo todo el proceso de ir asignando valores a la t, ¿no? Desde 0 hasta 6pi fui asignando valores y fíjense ahí cómo
va girando alrededor del eje Z, ¿no? Uno ahí no lo ve, pero en realidad está girando y va armando como un resortito estirado, si quieren. A eso se lo llama una hélice. Ahí lo voy girando un poco para que lo puedan ver. Muy bien. Entonces, el gráfico, bueno, es esa hélice. Nos pide después hacer la ecuación de la recta tangente al punto C en un cierto punto. Entonces, acá lo que hice fue, bueno, otra vez entender cómo funciona eso de calcular la recta tangente en un punto. Acá tengo el punto, lo pueden ver, a ver si lo señalo acá, el punto 1,02pi, y ahí lo voy a dibujar en la hélice y vamos a trazar la recta tangente. Después la calculamos, pero en GeoGebra yo le puedo pedir que me calcule, que me arme la recta tangente en el punto de qué cosa y me lo arma. Entonces fíjense, voy a marcar el punto. Ahí está la hélice desde arriba, vista, la misma vista. Bueno, marquemos el punto, es un punto de la hélice, ¿no? Ahí se puede ver, es el punto justo cuando valía la t 2pi, entonces había dado una vueltita, justo dio como una vuelta ahí, y bueno, y ahí está la recta tangente. Las muestro a distintos ángulos para que vean más o menos cómo se comporta. Es tangente a la curva, y dice cómo se va comportando la curva ahí, ¿no? Está subiendo en esa dirección. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta. Ahí copié el dibujito, más o menos como para que nos quede presente qué es lo que queremos hacer, y queremos hacer la cuenta, va a encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva C en este punto. Entonces, bueno, la recta tangente, como cualquier recta, ¿no? Tiene un lambda por un vector más un punto de paso, igual que en R2, el vector director es la derivada evaluada en el t0 y el punto de paso es la función evaluada en el t0. Entonces el t0 no lo tenemos otra vez, tenemos el punto, tenemos el p, pero no cuánto vale t0, y yo para la derivada lo necesito, así que voy a arrancar igual que antes averiguando el valor de t0. Para lo cual, igual que antes, agarro la fórmula de la función y la igualo al punto. Digo, ¿cuánto tiene que valer la t para que me dé esto? Igualo. Y acá lo que tengo que hacer es igualar componente a componente, ¿no? El coseno tiene que valer 1, el seno tiene que valer 0 y la t tiene que valer 2pi. Pero ahí esa última ecuación me dice cuánto tiene que valer la t. La t tiene que valer 2pi. Y con ese valor puedo corroborar que el coseno vale 1 y el coseno vale 0. Así que esta ecuación, digamos, bueno, ahí está, la igualación término a término. Pero bueno, nada, una pavada. Esto sabemos que la t vale 2pi. O sea, ningún problema ahí. Tenemos el t0 entonces. Es fácil, fue fácil de resolver. No siempre es tan fácil de resolver. Bueno, en este caso salió sola. Tenemos el t0. Entonces, averiguamos
tenemos el punto. Bueno, el punto dijimos que G evaluada en eso, ya lo teníamos, simplemente lo escribí. Y por último necesitamos el vector director, entonces tenemos que calcular la derivada evaluada en el punto. Calculo la derivada de esto. La derivada del coseno, menos seno. La del seno, coseno. La de t, 1. Y lo evaluamos en 2pi, ¿no? Reemplazo acá seno de 2pi, coseno de 2pi, a ver cuánto da. Yo hice la cuenta, este me da 0, este me da 1 y este es constantemente 1. Entonces, esta es el vector director de la recta, me dice cómo se está moviendo, ¿no? Es 0 en x, 1 en y, 1 en z. Bueno, entonces tengo todos los datos que necesito para la recta tangente. Tengo el vector y tengo el punto de paso. Simplemente respondo. La recta tangente es x, y, z, porque estoy en R3, lambda por el vector director, que es el que acabamos de encontrar, más el punto de paso, que era un dato, lambda real. Bueno, el ejercicio sigue, dice hallar la ecuación del plano normal al punto. Miremos ahora la interpretación geométrica del plano normal, ¿no? ¿Cómo se vería? Bueno, acá podemos ver, otra vez, ¿no? Voy a dibujar el plano normal en el punto, ahí está la recta, dibujo el plano normal, es perpendicular a la recta, ustedes lo tendrían que ver como que se corta un ángulo de 90 grados, ahí cuando lo puse en perspectiva se ve el ángulo de 90 grados. Bueno, y ahí lo giro un poquito para que vean cómo funciona. Así que bueno, esta imagen me la voy a llevar ahora y vamos a hacer las cuentas. Esperen que me salió de nuevo. Bueno, entonces acá tenemos el dibujo de la hélice, de la recta tangente y el plano normal. Entonces ese plano normal, la recta tangente me la copié de antes para tener la mano. El plano normal tiene la ecuación de un plano, como cualquiera, es a por x, b por y, c por z, donde a, b y c son las coordenadas de un vector perpendicular al plano. Entonces un vector perpendicular puede ser paralelo al vector director de la recta, porque la recta era perpendicular al plano. Acuérdense que esto está en perspectiva y acá no se ve, pero eran perpendiculares. Entonces voy a tomar como vector normal el mismo de dirección de la recta, el 0, 1, 1. Y entonces 0 va a ser A, 1 va a ser B, 1 va a ser C, ¿no? Para reemplazar acá. Entonces me queda 0, bueno, igual acá. Me falta el término independiente, pero el término independiente lo conseguimos reemplazando por cualquier punto que estemos seguros que está en el plano. Y el único punto que sabemos es el punto de tangencia, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar este punto acá, que va a quedar, bueno, 0, perdón, la y más la z igual a acá me queda 2pi, ¿no? Cuando yo sumo y y z me queda 2pi. Así que esa es la ecuación del plano este. Es un plano con un término independiente irracional, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ahí hicimos un ejemplo en R3 entonces. Bueno, tenemos otro ejercicio. Este está en R3 también. Dice, sea gamma mayúscula, la curva de imagen de gamma minúscula de t, que tiene esta fórmula, con t perteneciente al intervalo menos 2, 2. Fíjense que ahora la curva en vez de llamarse c se llama gamma. Es bastante usual que usemos esa letra, ¿no? Porque gamma es la tercera letra del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, igual que la c, a, b, c. Entonces, bueno, a veces se usa gamma. Gamma mayúscula para el nombre de la curva, gamma minúscula para la parametrización de la curva. T, la variable de la parametrización, ¿no? Me dicen, verificar que es una curva plana. ¿Qué quiere decir que gamma es una curva plana? Bueno, quiere decir que esta gamma está completamente contenida en un plano. ¿Sí? Que no como la hélice anterior, que no la podíamos contener en un plano, sino algo que quedó dibujada en un plano. Entonces mi idea es la siguiente, tengo un plano y la curva quedó ahí, adentro del plano. O sea, acá, bueno, mi dibujito no lo puedo girar, pero la idea sería como que si yo muevo el plano, se mueve la curva porque está en el plano. Entonces, ¿cómo hago para ver si esa curva es plana? Acá me dice verificar, o sea que estamos seguros que es plana, no hay que decidir si, es como seguro que es plano. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, tratar de construir el plano, y una vez que construya el plano, ver que todos los puntos satisfacen la ecuación del plano. Todos los puntos de gamma satisfacen la ecuación del plano. Entonces digo, bueno, ¿cómo construyo un plano? Para un plano necesito 3 puntos. Tengo 3 puntos y tengo todos los puntos de gamma. Tengo infinitos. Así que agarro 3 cualesquiera, no sé, esos 3. ¿Quiénes son esos 3? Bueno, yo me armé gamma del primero, el último y uno en el medio, ¿sí? Entonces, gamma minúscula evaluada en menos 2, en 0 y en 2. Y fui reemplazando, ¿no? Cuando reemplazo por menos 2, me quedan menos 2 al cuadrado 4 más 1, 5, y menos 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Menos 2, 5, 3. Reemplacé por 0, me quedan los términos independientes.
Reemplacé por 2, bueno, me queda muy parecido al de arriba, porque estoy elevando al cuadrado, entonces esa parte se pierde el signo. Tengo 3 puntos. Tendría que tener mucha mala suerte porque esperemos que no estén alineados, porque si no, no me sirven para armar el plano. Pero bueno, si estuvieran alineados, agarro otro, simplemente, ¿sí? En vez de gama de 0, agarro, no sé, uno por acá, gama de 1, de menos 1, de 3 cuartos pi, no sé, algo que esté entre menos 2 y 2. Para ver si están alineados, lo único que voy a hacer es calcular los vectores, ¿no? Bueno, esto lo llamé ABC. Voy a calcular este vector y este otro vector y ver si son paralelos. Si son paralelos, necesito un cuarto punto y hasta que encuentre 2 vectores que no sean paralelos, porque esos vectores están en el plano y me van a decir entonces las direcciones del plano. Esos vectores van a ser el AB, ¿no? Del rojo al amarillo, y el AC, del rojo al azul. Para encontrar las coordenadas de un vector, simplemente hago punto final menos punto inicial, ¿no? O sea, el extremo menos el origen. Entonces hice B menos A, hice C menos A, y me dieron los 2 vectores. Como estos vectores claramente no son múltiplos, quiere decir que no son paralelos y me sirven como dirección del plano. Lo único que voy a hacer para cambiarlo un poquito es simplificar esto, porque digo, podría agarrar múltiplos con numeritos más chicos. Entonces voy a agarrar como un primer vector pero dividido 2, y le cambio el signo, o sea, dividido menos 2. Entonces me quedó solamente la primera componente en menos 1. Y este otro dividido 4, ¿no? Multiplicado por un cuarto, si quieren. Y me tomo ese. Esos 2 vectores son los vectores directores del plano. Si yo lo que quiero es la normal, tengo que agarrar algo que sea paralelo al producto vectorial. Acá ya hice la cuenta entre el producto vectorial, me dio esto. Y bueno, paralelo a eso puedo agarrar, por ejemplo, el 1 menos 1, ¿no? O sea, este dividido por 2. Si este no se podía simplificar, lo agarraba así como venía. Pero bueno, justo se puede simplificar, voy a aprovechar eso. Y entonces esto me da la ecuación, la normal del plano, que van a ser los coeficientes en la ecuación general, ¿no? 0 por x, 1 por y, menos 1 por z, igual a una cierta constante. ¿Qué constante? Bueno, tengo que agarrar cualquier punto y ver cuánto me da cuando reemplazo, ¿no? Si reemplazo, fíjense por la y menos la z me da 2, o sea, la k tiene que valer 2. Acá también, la y menos la z me da 2 y acá también. O sea que la ecuación del plano es y menos z igual a 2. Ahora bien, este plano es el plano que contiene a estos 3 puntos, ABC. No sé si contiene a todos los puntos de la curva gamma. Contiene a esos 3. Si yo quiero ver si contiene a todos, tengo que agarrar esto, que es la parametrización, y meterlo en la ecuación y ver si satisface. Entonces agarro el punto genérico, esto. Lo reemplazo acá adentro. La x vale t, la y vale t cuadrado más 1, la z vale t cuadrado menos 1. Lo reemplazo. Entonces, donde está la y, pongo t cuadrado menos 1, menos z, donde dice z, pongo t cuadrado menos 1. T cuadrado más 1, t cuadrado menos 1. Igual a 2. Y bueno, esto se verifica, ¿no? Porque los t cuadrados se me cancelan y me queda 1 menos menos 1, eso da 2. Se verificó independientemente de t. ¿Qué quiere decir? Que para todo t, este punto genérico satisface la ecuación del plano. Entonces todos los puntos de gamma satisfacen la ecuación del plano. Quiere decir que es una curva plana, contenida en un plano. Bien, bueno, ese fue el ítem A. Ítem B. Dice, hallar un sistema de ecuaciones cartesianas que definan la curva C. Entonces yo tengo una ecuación vectorial. Quiero pasar una curva a un sistema de ecuaciones cartesianas. No una ecuación cartesiana, un sistema de ecuaciones cartesianas. Entonces hago como antes. Digo, la primera componente es x, la segunda es y, la tercera es z, ¿no? Ahora me apareció una tercera condición. Y trato de despejar una y reemplazar en la otra. Yo acá ya tengo despejada la x, porque era facilita la parametrización. La reemplazo en la segunda y en la tercera, ¿no? Me queda x al cuadrado más 1. Y esto ya no lo puedo simplificar más. No me va a quedar una ecuación cartesiana, me van a quedar 2 ecuaciones cartesianas. Entonces, esas van a ser las ecuaciones de 2 superficies, ¿no? Bueno, y el intervalo, me lo olvidé. El intervalo, fíjense que puse el mismo. ¿Por qué puse el mismo si este era para t y ahora estoy diciendo que es para x? Bueno, porque acá tenía que la t y la x eran iguales. Entonces el intervalo de t me sirve para la x. Y esto me acota esta idea. Entonces, este es el sistema de ecuaciones cartesianas que definen a la curva. En vez de una ecuación vectorial, una ecuación con x, y y z, con una condición en este caso para x. Ahora, ¿qué son estas ecuaciones? ¿Qué representan? Son superficies. La primera es un cilindro parabólico, ¿no? No tiene z, así que es un cilindro parabólico porque tiene forma de parábola.
Y esta otra también es un cilindro parabólico, pero en el plano XZ. Este era en el plano XY, este es en el plano XZ. La intersección de estos dos planos es lo que me da perdón, de estos dos planos, de estas dos superficies, es lo que me da la curva, ¿sí? Entonces ahí tengo un sistema que me devuelve la curva con estas condiciones. De ahí hay un resultado en la teórica que dice esto, ¿no? Que una curva puede venir dada como intersección de dos superficies. La pregunta ¿es único el sistema hallado? O sea, ¿esta es la única forma de interpretar esta curva? La respuesta es no. Mientras vos, digamos, puedas trabajar con estas dos ecuaciones y mantengas dos ecuaciones que no son múltiplos, vas a tener sistemas equivalentes con las mismas soluciones, o sea, todos van a definir la misma curva. Entonces, una cosa que, por ejemplo, yo hice fue decir, bueno, la segunda curva es la misma. Perdón, la segunda ecuación es la misma. La primera ecuación la cambié. ¿Por qué cosa la cambié? Por una combinación entre estas dos ecuaciones. Lo que hice fue restar la de arriba menos la de abajo. Entonces me quedó y menos z acá, y x menos x cuadrado se cancela, y 1 menos 1 me quedó esta otra. Entonces, bueno, me quedó esa. Y podría haber, en vez de restado, sumarlas, y podría haber hecho cualquier otra combinación, y siempre que me queden dos ecuaciones que no son múltiplos, va bien. Una observación que quiero hacerles sobre este otro sistema, que también sirve como respuesta, es que fíjense que una de las ecuaciones era la de un plano. Entonces, por eso la curva era plana, porque estaba definida por un plano intersecado por un cilindro parabólico. Bueno, un ejercicio más, el último. Dice, dada la curva C, definida por las ecuaciones, estas dos ecuaciones cartesianas, con tres variables en R3, hallar una parametrización para C y hallar la ecuación de la recta tangente en este punto. Entonces digo, bueno, mi curva viene dada por la intersección de estas dos superficies. Que puedo pensar a ver qué son, no sé si queda muy claro así mirándola. Lo que voy a hacer igual es tratar de llevarla a algo que sea medio obvio qué cosas son. Entonces en la primera voy a despejar la z, paso todo para el otro lado. Entonces ahí se ve un poco más que esto es un paraboloide, porque está z a la 1, pero la x y la y al cuadrado, paraboloide. Hiperbólico, porque tiene una variable negativa y la otra positiva. Es un paraboloide hiperbólico. Acá podría ser lo mismo, despejar la z y me va a quedar otro tipo de paraboloide, porque también está una al cuadrado y la otra a la 1. Pero lo que voy a hacer es llevarlo a algo que yo sepa parametrizar. Entonces me quiero deshacer de la z. Para lo cual podría reemplazar esta expresión acá, eso estaría bien. O en este caso sería mucho más fácil sumar las dos ecuaciones. Cualquiera de las dos es correcta y me va a llevar al mismo resultado. Yo voy a sumar las dos ecuaciones, así que me quedan 4x cuadrado, sumo las y, me queda una y cuadrado, las z se cancelan y cuando sumo acá me queda un 4. Y esto para que sea la ecuación de una elipse, falta que acá me quede un 1, ¿no? Entonces divido todo por 4 y me queda x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Esta es la ecuación de una elipse. En realidad en R3 es un cilindro elíptico. Entonces ahora tengo como un poco más de idea qué es lo que está pasando. Tengo un cilindro elíptico intersecado con un paraboloide hiperbólico. Entonces ese va a ser mi nuevo sistema de ecuaciones. Inclusive las cambié de lugar porque así lo interpreto más fácil yo. Entonces un cilindro elíptico, este es un paraboloide hiperbólico. Pensemos en cómo sería más o menos la idea. Hice un gráfico acá al costadito va a aparecer un gráfico ilustrativo, ¿no? Para que se entienda. Tengo el cilindro elíptico, ¿no? Tiene como una elipse y es un cilindro infinito. Intersecado con un paraboloide hiperbólico, no encontré el dibujo de una silla de montar, puse esta otra superficie que la corta, digamos. Entonces la va a cortar en una curva medio rara que se arma ahí entre esos dos, ¿no? Que no va a ser plana, porque justamente va a estar sobre el paraboloide hiperbólico. Es una curva que va a tener así como unas cosas levantadas. Hice un dibujo más o menos, ¿no? No sé si va a ser así exactamente. Entonces digo, bueno, quiero entonces parametrizar eso. La parte de las elipses ya la sabemos parametrizar. Sabemos que esto se parametriza con senos y cosenos. Entonces voy a tomar coseno de x, perdón, coseno de t para x y 2 seno de t para y, cosa de que se me cancele y me quede coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, ¿no? Entonces arranco con mi parametrización. Digo, se va a llamar g, va a tener un ciento intervalo que todavía no sé cuál es, va a llegar a R3 porque tiene tres variables, tal que g de t va a ser a x la llamo coseno, a y la llamo 2 seno, ¿sí? Es la función seno dividido el semieje que tengas, perdón, por el semieje que tengas. Y me falta la z, fíjense que dejé un montón de espacio y le mandé el paréntesis ahí atrás. ¿Por qué? Porque para la z yo tengo una expresión que depende de x y de y, pero acá no puedo poner x y y porque mi función es g de t.
Entonces lo que puedo hacer es reemplazar donde dice x por lo que vale x y donde dice y por lo que vale y. Y me va a quedar 5 menos 3 por coseno cuadrado más, y ahí viene y cuadrado. Y cuadrado es 2 seno de t. Al cuadrado es 4 seno de t cuadrado. Seno cuadrado de t. Y me falta el intervalo, de dónde a dónde, ¿no? Ahora todo depende de t, genial, me falta el intervalo. Entonces lo que voy a hacer para pensar en el intervalo es proyectar esta curva en el plano XY. Imagínense que ese es el piso, proyecto la curva, cuando cae, cae formando el mismo la misma elipse que tengo acá arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo recorro una elipse? Y bueno, la elipse completa la tengo que recorrer entre 0 y 2pi. Tengo que dar toda la vuelta, digamos, ¿no? Como una circunferencia deformada, pero la parametrización necesita dar toda la vuelta. Así que ahí tengo la parametrización que me estaba pidiendo el ítem A. Bueno, ahí la copié, vamos para el ítem C, el ítem B, esto ya lo hicimos varias veces, quiero la ecuación de la recta tangente tiene punto igual a lambda por vector más punto de paso, lambda en R, el punto es la función evaluada en el T0 y el vector director es la derivada evaluada en el T0. El punto me lo dan, es 0,29, lo que no me dan es el T sub 0. Bueno, averiguaré primero cuál es el T sub 0 para poder hacer la parte del vector director, ¿no? Entonces averiguamos el T sub 0 como siempre, agarramos la parametrización y la igualamos al punto, ¿no? G igualado al punto. De acá me queda coseno igual a 0, 2 seno de t igual a 2 y todo esto igual a 9. Esa última ecuación es un error, todo esto igual a 9, qué sé yo cómo resuelvo eso. Pero la que sí es muy fácil de resolver es coseno igual a 0 y 2 seno de t igual a 2. Un valor que cumpla eso es t igual a pi sobre 2. O sea, el coseno vale 0 en pi sobre 2, eso es cierto. Y el seno en pi sobre 2 vale 1, multiplicado por 2 me queda 2. Así que después simplemente reviso que pi sobre 2 satisfaga esta ecuación, ¿no? Si el coseno vale 0 y el seno vale 1, me queda 5 más 4, 9. O sea que ahí tengo la solución. Yo acá lo hice rapidito, a ustedes por ahí les puede llevar un rato más encontrar la solución, pero es resolver el sistema que queda cuando uno iguala primera componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Tengo entonces el T sub 0. Tengo el punto de paso, él estaba en el enunciado, ¿no? Sería lo que acá llamé como punto de paso igual a G de T sub 0. Y lo que me falta es el vector director, que es la derivada evaluada en el punto. Así que agarro la parametrización esta horrible que tengo acá y la derivo. La derivada de esto, ¿no? La derivada de la primera componente, menos seno. La de la segunda, 2 coseno. Y la de la tercera componente está un poco más fea, pero bueno, tengo que bajar el 2, me quedan menos 6 coseno de t por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces el menos 6 con el menos seno me queda positivo. Y después la derivada de este otro término baja al 2, me queda 8 seno de t a la 1 por la derivada del seno, que es coseno. Justo acá me quedaron los dos iguales, hasta los podría sumar, ¿no? Coseno por seno, seno por coseno es lo mismo. Sería 14 veces coseno seno. Lo dejé así, no me importa. Ahora tengo que evaluar en el t apropiado, ¿no? Entonces la dirección es la función derivada evaluada en el pi sobre 2. Cuando reemplazo, el seno de pi sobre 2 me da 1. Ah, acá me quedó mal, me debería decir menos 1. Bueno, debería decir menos 1. Acá el coseno de pi sobre 2 es 0 y coseno de 0 multiplicado por lo que venga me da 0 y acá también, ¿no? Entonces me queda 0 la tercera componente. Debería decir menos 1, pero yo digo que igual medio que zafé, no hace falta que grabe todo el video de nuevo, porque como puedo tomar cualquier múltiplo, si bien acá debería decir menos 1, después, en mi respuesta yo puedo poner cualquier múltiplo. Entonces, aunque acá debería decir menos 1, bueno, puedo poner 1 y no pasa nada. Y bueno, me quedó bien igual la respuesta. Esa es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 209, que será, no sé, por acá, qué sé yo, algún punto de esos que está ahí en la curva. Bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video. Adiós.